Gracias por su sintonía y gracias por estar siempre en los días viernes esperando la participación ciudadana en nuestro foro. Continuamos con el Foro Ciudadano Presidencial, es decir, ya estamos en la segunda etapa, ya corre la campaña y nosotros no hemos querido tampoco desmontar el concepto del Foro Ciudadano Presidencial. Tenemos varios viernes de acá hasta el 9 de marzo, en los cuales esperamos también tener la presencia de los candidatos a la presidencia. Ya se han girado las invitaciones, se los digo y comparto con ustedes eso abiertamente. No vino ninguno de los dos en el foro presidencial de la primera etapa electoral, ninguno de los dos quiso venir. Esperamos que ahora lo hagan para acercarse a la ciudadanía. Han dicho que no quieren un debate entre ellos, bueno, que quieren debatir con la población, entonces esperamos que puedan cumplir en esta jornada, al menos venir y conversar con los jóvenes, con la ciudadanía, que a través de este foro se ha establecido. Así que nosotros hemos ya hecho el trabajo que nos corresponde, invitarles, ver qué viernes tienen disponibles para poder tenerlos acá y cumplir con nuestra tarea como medio de comunicación también de colaborar en llevarle a todos ustedes las propuestas, las ideas y que pueda cada quien escoger al candidato de su predilección en base al conocimiento e información de esas propuestas. Así que ya estamos listos en esta nueva etapa para completar el trabajo del foro electoral o el foro presidencial. Le invitamos a participar en el programa de hoy, como siempre, marcando el 2556-1800 y compartir sus opiniones, sentimientos, pensamientos sobre la realidad nacional de esta semana que estamos completando. Para colaborar con nuestro foro ciudadano están hoy con nosotros los jóvenes Mauricio Montiel, abogado de la República y notario, Alexis Clavel, licenciado en Educación, y Mauricio Maravilla, estudiante de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto tenerlos nuevamente en este programa y como siempre les agradecemos su tiempo y disposición para estar acá como representantes de la ciudadanía joven y profesional y estudiante del país. Bienvenidos, un gusto. Muchísimas gracias, gracias siempre a los amigos televidentes que nos sintonizan y aquí estamos pues para abordar un poquito el tema de cara a la segunda vuelta de nuestras elecciones. Bienvenidos, un gusto. Bueno, no hay que perder el tiempo y estamos claros que vamos a una segunda ronda, se declararon firmes ayer ya los resultados, no hubo variación, pero sus impresiones iniciales sobre lo que ha vivido el país, lo que significa hoy dos fuerzas que lograron la mayoría de votos, una tercera que no logró más del 10% de los votantes, y nos vuelve a poner entre Arena y FMLN a la población para escoger el futuro del país. ¿Qué opinan? A ver, Mauricio. Creo que era algo que ya se esperaba, ¿no? Es decir, el escenario de la segunda vuelta era casi predecible desde hace muchos meses antes del proceso electoral del domingo. Lo único que se definía era de qué manera pasaban a la segunda vuelta. Y ahora el FMLN obtuvo 10 puntos por encima del candidato Norman Quijano, por encima del partido Arena, que me parece a mí que eso era lo que no se predecía, porque los sondeos de opinión pública se encargaban el uno de desacreditar al otro, es decir, las encuestas de los medios de comunicación eran muy diferentes a las encuestas de las universidades, los datos no se parecían en nada, entonces uno entraba en la incertidumbre de que si se basaba en las encuestas, en los sondeos de opinión pública, el escenario era bastante incierto. Lo cierto es que ya estamos en esto, ya el resultado del domingo nos dice que hay dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, los dos candidatos que se esperaba, y es lo que se nos viene, un mes más de campaña, me parece que muy similar a la que vimos antes del domingo, con una Arena que fue de tropiezo en tropiezo, que hizo las cosas perfectamente mal, y con una campaña del FMLN que hizo las cosas perfectamente bien, que no tiene que ver nada la campaña con la forma en la que se va a gobernar o en la capacidad que se tenga de gobernar. Yo comparto con Dagoberto Gutiérrez el planteamiento de que esta no fue una campaña política y ni siquiera una campaña entre partidos políticos con ideologías diferentes. Lo que nosotros vimos en la campaña anterior fue una lucha muy dura entre agencias publicitarias, entre lo estético. Lo más importante era
¿cuál es el anuncio más bonito para presentarle a los televidentes? ¿O cuál es el spot más bonito? Entonces, estuvimos en eso. La población estuvo entre canciones bonitas, entre discursos muy bien disfrazados, y los asesores de las campañas se preocuparon más por lo estético que por analizar aquellos temas que de verdad interesan al país y por presentar soluciones a esos problemas. Entonces, lo que preocupaba era cómo se siente el candidato a la hora de estar en una entrevista, cómo habla el candidato, de qué manera aparece en los spots. Es decir, eso fue lo que vimos. Entonces me parece que si nos remontamos hace unos meses, fue muy pobre la campaña en contenido, pero fue muy rica en dinero. Entonces eso nos llevó al domingo a analizar ahora resultados, quizás así de manera muy general para hacer un primer planteamiento. Okay. Quisiera solo mencionar que me parece interesante el hecho de la cantidad de personas que no fue a votar, que es muy similar a la que en el 2009 no asistió a las urnas también, y a pesar ahora del voto residencial, que acerca a las urnas, es un esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral por acercar las urnas a las casas. Así es que como primer planteamiento... Hay varios temas ahí, por favor, sí, Alexis, y bienvenido por primera vez al programa. Gracias, buenos días, un placer también a los televidentes que nos están escuchando y viendo al mismo tiempo. Pues es un placer dar opiniones y ver pues qué se puede tratar acá a fondo. Pues según mi opinión, pues más allá de las elecciones, era necesario que la gente conociera las propuestas políticas de cada gobernante, pues prácticamente ha sido nada más unas campañas de maquillaje público, digamos, publicitario, pero a raíz de todo esto, la gente conoce las políticas que van a gobernar durante estos otros 5 años. O sea, la idea es, y hago una pregunta retórica, ¿la gente conoce los planes de trabajo de cada partido político en su raíz y en su fondo? ¿Lo conocerá realmente? ¿O todavía se está yendo nada más por la tangente, viendo los anuncios publicitarios, como aquí mi compañero lo decía Mauricio, pero todavía no ha analizado la realidad más allá a fondo? Mi pregunta es también, ¿qué nivel de análisis tenemos los salvadoreños para poder elegir a un candidato que nos va a representar 5 años y que nos permita este candidato electo sacar de la crisis económica, social y política que vive El Salvador? Porque, o sea, hablar del problema de las maras es un problema muy trivial. ¿Por qué trivial? Porque es un problema estructural. No ha nacido ahora. Si yo pongo un caso, por ejemplo, de decir que una niña fue violada a los 5 años, ¿cuáles son los efectos que tendrá? ¿Será a corto plazo o a largo plazo? Obviamente ella va a empezar a generar situaciones de unas conductas inequívocas o digamos, diferentes a las otras personas. Entonces, yo comparo esto también con el fenómeno de las pandillas. Digamos que esto es histórico y venimos arrastrando un proceso, digamos, bien paupérrimo en educación. Por lo tanto, si no estamos educados, no estamos liberados. Si hay cultura, hay liberación. Pero por lo tanto, si no estamos educados, jamás el pueblo va a mejorar su calidad de vida, político que venga, cualquier político que venga. ¿Por qué? Porque en este punto se necesita que tengamos gente crítica. Y agregar algo más muy importante es, sobre todo España, cómo ha superado ese déficit que ha tenido del problema económico. ¿Pero por qué? Porque la gente plantea ideas precisas, profundas, a modo de salir de ese problema de recesión económica que ha tenido España. Ahora bien, para terminar esta idea, es preciso que los salvadoreños escuchemos y leamos de una forma correcta e interpretar cuáles son las políticas de cada candidato a la presidencia. Mauricio, tus impresiones. Pues venimos de una primera ronda de elecciones, la cual a mi punto de vista fue un ejercicio a medias. Fue un ejercicio a medias por los datos ya definitivos que tenemos del Tribunal Supremo Electoral. Hubo un abstencionismo severo que casi lleva a un candidato a ganar por muchos puntos. Candidatos que han venido disputándose con sus partidos políticos una lucha histórica entre ambos, pues tenemos un panorama bastante claro de lo que puede suceder en la segunda vuelta. Ya vimos en la primera elección, siempre los partidos mayoritarios, esta vez con una tercera fuerza política, que esa fuerza ya se pone en duda, porque simple y sencillamente llegó un 10-11% de los resultados finales, lo cual es un dato importante que nos puede servir
tanto a la población para saber si nosotros o aquella parte de la población, ese 11% que votó por unidad, hoy está esos 306,000, 307,000 votos, están queriendo captar los dos partidos políticos mayoritarios. Aquí el punto de vista que hay que ser bastante claro es que esos 300,000 votos no son de Tonisaca, esos 300,000 votos son voluntades individuales que no se puede negociar con ellos. No entiendo o no me cabe la idea cómo se puede negociar 307,000 voluntades. Es totalmente imposible. Nadie puede tener la certeza de dirigir a esa cantidad de masas para votar por alguien que, como lo hemos visto, para mucha gente ni un candidato ni otro les ha llenado pues las expectativas que la población quisiera. Entonces, esos 300,000 votos, si tú vienes a pensar que votaron por una nueva derecha, lo que te hace pensar es que esa nueva derecha, esos votos que ya no están representados, en ese caso por Tonisaca, ¿para dónde se van a ir? Van a regresar a su derecha de origen, porque aquí hay una cosa bien importante que hay que establecer: esos votos de unidad son votos de derecha, esa gente viene de derecha, el origen es ahí. Hoy hay que determinar si efectivamente cuál porcentaje de esos 307,000 votos va a regresar, que si se regresa un 80 o un 85%, a Arena nuevamente, estamos hablando que tendría una victoria Arena en esa segunda vuelta. Hay que establecer también que no toda la gente va a votar por Arena, ya sea por el candidato, ya sea por las propuestas, o ya sea al fin y al cabo porque lo que se ha venido haciendo. Entonces hay que tener mucha cautela en establecer para dónde van esos votos. Ya el expresidente Saca pues ya mencionó que con él no tienen que negociar, con él pueden negociar su voto y el voto de su grupo cercano, de su familia, amistades cercanas, pero no pueden negociar esos 307,000 votos. Entonces hay que tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Hay que llamar al abstencionismo a que esta segunda vuelta salga a votar. No van a cambiar absolutamente nada con que estas 48,000 personas que anularon su voto lo vuelvan a anular. Aquí siempre y simple y sencillamente, si usted no sale a votar, uno de los dos va a llegar al poder. Entonces no se va a sentir representado y no vamos a tener la fianza o la solvencia moral para de aquí a 3 años que las cosas vayan por un rumbo equivocado. No vamos a tener la fianza moral para poder exigirle a esos gobernantes. Entonces sí hago un llamado a esos jóvenes pues que a veces estamos pensando solamente en tecnología, o estamos pensando en cualquier otra cosa menos en la política, pero al mismo tiempo siempre decimos que somos el presente y somos el futuro también de El Salvador, pero ¿cómo podemos decir que somos el presente si ni siquiera utilizamos nuestro derecho al voto? A ver, hay muchas cosas que han mencionado para hacer un análisis bien amplio. Claro, por el tiempo va a ser casi imposible, pero quizás centrarnos, quisiera, en un par de elementos valiosos. Ustedes han hecho una fotografía de lo que ha pasado, claro, hasta la primera votación, ahí termina todo. Y luego se pone en cero todo, los votos de la primera ronda, o sea, no te suman, no te sirven para la siguiente, y empieza todo esto nuevamente de cero. En ese reinicio de cero hemos visto algunas cosas interesantes. Y voy a la pregunta porque, ¿frente a qué estamos? ¿Estamos realmente frente a dos sistemas encontrados, a dos partidos que son totalmente diferentes, ahora que el frente se muestra abierto a recibir gente de derecha que se está sumando a la izquierda, Arena que también presenta gente, incluso ex candidatos del FMLN a la presidencia como parte de su equipo? Todo esto que estamos viendo, ¿qué les hace sentir y qué les hace pensar y cómo identifican ese comportamiento político en las dos fuerzas? Lo que está pasando es muy divertido, porque yo jamás me imaginé ver al candidato, el profesor Salvador Sánchez Serén, elogiando al expresidente Saca. En la página número 10 de la prensa gráfica de este día aparece el titular, que el profesor alaba la gestión de Elías Antonio Saca. Entonces me parece curioso porque el coordinador del programa de gobierno del FMLN, el señor Gerson Martínez, ha sido uno de los que más ha criticado la administración de Saca y que ha dicho y redicho y dicho otra vez las veces que ha presentado pruebas ante la Fiscalía General de la República de casos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración del señor Elías Antonio Saca. Entonces me parece a mí muy curioso que ahora aparezcan en la misma noche del día de la elección haciendo el llamado al expresidente Saca.
fue más cauteloso Norman Quijano, porque él dijo: nosotros hacemos el llamado a los que votaron por unidad. El candidato del FMLN dijo: hacemos el llamado al expresidente Saca y a quienes votaron por unidad, para unirnos. Está bien, en un sistema democrático que todos nos sentemos a platicar es fabuloso, es decir, eso es parte de un principio fundamental, a partir del consenso llegar al disenso, a partir del disenso llegar al consenso, eso me parece a mí valioso. Pero el FMLN creo que se ha olvidado de su raíz histórica, es decir, hay muchos sectores dentro de la izquierda salvadoreña, no orgánica al FMLN, que no comparte para nada la visión de la actual dirigencia del FMLN, que se le ha tildado de una dirigencia muy parecida a la de Arena, en donde se toman decisiones sin tomar en cuenta las bases, porque acá resulta que los principales actores de la vida democrática, que son los partidos políticos, que el sistema político nuestro les da la facultad de ser el único instrumento de representación del pueblo dentro del gobierno, resulta que esos partidos políticos, dentro de sus mismas estructuras, tienen prácticas antidemocráticas. ¿Cómo se eligen candidatos en los partidos políticos? Se eligen a partir de la idea de un dirigente máximo. Entonces, a partir de eso, las candidaturas han sido impuestas. Ahora, con las candidaturas establecidas, lo que usted preguntaba, es decir, ¿en qué estamos? A mí me parece muy divertido todo esto, es decir, la gente que tiene un mayor criterio de análisis a la hora de hacer una valoración de lo que está pasando, se da cuenta de que esto no es una lucha por verdaderamente llegar al poder a resolver los problemas de la gente. No, aquí se hacen negociaciones en base a que si vos me apoyas te voy a dar tal ministerio, o te voy a ayudar para que dentro de la bancada legislativa tengas los votos y seas presidente de la Corte de Cuentas en el próximo periodo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en este sentido hay una desesperación. ¿Quién quiere ganar las elecciones políticas? Y pero el Frente, se han olvidado de las raíces históricas del FMLN. El Frente tiene 10 puntos arriba. ¿Por qué necesita ese tipo de cuestiones? Lo que resulta es que, como lo decía también Mauricio acá, lo que pasa es que hay mucha gente que no fue a votar. Y hay mucha gente que tal vez es del partido de unidad, pero está dividido. Entonces ambos votos se van a dividir, tanto para Arena, tanto para el FMLN. Los 10 puntos porcentuales que tiene el FMLN de diferencia en estas elecciones, en la primera vuelta, puede ser que lo lleve sí a la victoria. Sin embargo, hay mucha gente que puede cambiar de opinión. Recordemos de que la mente humana es compleja. Pero aparte de esto, voy algo más allá. Los principios que cada partido tiene o ideologías, donde tienen sus bases ideológicas, se están olvidando de esas bases ideológicas. Por ejemplo, el FMLN es un socialista, digámoslo así, entre comillas. Pero lo que está buscando nada más es buscar una negociación a modo de hacer a toda costa por ganar las elecciones. Y eso no es malo. Cada quien busca sus alternativas para poder ganar. Asimismo, Arena está haciendo todas las que tiene que hacer y las que todavía no ha hecho para poder llegar a la presidencia de la República. El punto será este. En verdad tienen una conciencia moral, tienen una convicción social y un compromiso con el pueblo para sacar de estos problemas profundos que tiene El Salvador como país y como nación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no vamos a definir, a un candidato, sino una historia de un país. La historia de un país muy fundamental. Ok, vamos a ir a una llamada antes de darle palabra también a Mauricio. Adelante, por favor, estamos escuchando. Buenos días. Buenos días. Le oímos. Sí, saludándolos y gracias. Siempre los escucho en este programa tan bonito, tan instructivo, en verdad. Pero ahí el jovencito dijo de que no se acordaban de la historia del FMLN. La historia, en verdad, sucedió por las mismas necesidades que el pueblo tenía para sacar el eliteísmo que existe en este modelo económico. Por eso es que el pueblo se levantó y ahora en legalizadamente, por medio del voto, le está diciendo a la derecha que el pueblo no quiere volver a la corrupción de 20 años. Ahí se habla que si el frente se piensa quedar, tal vez no es que se quiera quedar, es el pueblo el que va a decidir cómo quiere vivir con estas diferencias
de modelos económicos, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo. ¿Cuándo se había visto que un gobierno pensara por las clases más desposeídas? Yo tengo 60 años, viví 63 años, viví las secuencias de la guerra, no pude, solamente saqué mi bachillerato, ya no pude seguir estudiando, y entonces vengo ahora y digo, puchica, que estos modelos hubieran existido en mi tiempo. Otro gallo me cantara. Gracias a Dios, soy obrero y pude sacar adelante a mis 3 hijos. Tengo un ingeniero en sistemas, una profesora de música y una licenciada en educación. Pero me pelé las rodillas junto con mi esposa. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias por llamar. Me parece interesante la correcto, valoración. y la pregunta, porque están en juego 2 sistemas, estamos hablando de una nueva derecha, una nueva izquierda, ¿qué modelo está escogiendo realmente la gente para vivir? Si hablamos del socialismo o hablamos simple y sencillamente de que un modelo de Arena no regrese. A ver. Definitivamente esto es una situación bien trascendental. Tú preguntabas por qué el Frente con 10 puntos arriba está haciendo pactos nacionales con gente de derecha. Simple y sencillamente la respuesta es fácil. La mente es cambiante, la voluntad es cambiante. Ya no estamos en un momento electoral previo donde teníamos 5 posibilidades, 2 de ellas, las últimas, sin mucho impacto. La tercera fuerza sí vimos que impactó bastante. Simple y sencillamente esos 10 puntos que lleva de ventaja el profesor Sánchez Serén, simple y sencillamente se pueden desvanecer. ¿Por qué se pueden desvanecer? Porque esta es una elección, como lo hemos venido hablando, entre dos modelos de vida que se pueden llegar a tener. Simple y sencillamente esto va a ser una lucha de ideologías. O eres de izquierda o eres de derecha. Aquí mucha gente trata de opacar esta situación, como te mencioné anteriormente. Aquellos votos de unidad tienen su origen del lado derecho. Hay que ver, hay que determinar cuántas personas van a votar por la derecha. Entonces, el pacto, como vimos el día de ayer, el Pacto Nacional del Café, que ya se había hecho en ese caso con el señor Salaverría y todos los demás cafetaleros de la zona occidental, pues este pacto tiene un mensaje claro, un mensaje del frente donde se está aperturando, abriendo a distintas ideologías. Acuérdate que la política no es mala, los que son malos son los políticos, los que ejercen estas funciones. Al fin y al cabo lo que se está buscando es vencer a Arena en segunda vuelta, pero también Arena tiene la posibilidad de remontar esas estadísticas debido a todas aquellas personas que en el primer momento no sabían por quién votar, porque veían diversas posibilidades, veían 5 posibilidades. Hoy simple y sencillamente es de establecer 2 luchas de ideología entre el izquierdismo o aquellas personas que lo tildan del socialismo del siglo XXI, que hemos venido ya con esa película ya hace muchos años, o la extrema derecha, que siempre va a seguir siendo extrema porque son intereses completamente diferentes los que tienen uno y otro. Y al fin eso es lo que viene de cara a las elecciones. El profesor Sánchez Serén sí no creció, su partido no creció. Si tú tomas las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, no creció ni un punto porcentual de la elección pasada, y Arena perdió votos. Eso significa que Arena puede recuperar este tipo de votos, estos votos que en la ocasión anterior, no obstante, Rodrigo Ávila era el candidato, y votaron 300,000 personas adicionales a las que votaron en esta ocasión. El Frente no creció, es decir, el Frente en 5 años no ha venido avanzando absolutamente nada en votos. Entonces esto hay que tenerlo bien claro para ver el panorama que nos viene en segunda vuelta. Y creo que esa matemática es importante, pero yo quisiera que analizáramos realmente más allá la vida política del país que está en juego, y posterior a esa elección, gane el Frente o gane Arena, ¿qué país vamos a construir? Creo que el análisis va por ese lado. Y déjenme ir a una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Sí, yo felicito a los jóvenes que están allí platicando acerca de la política, cómo ha vivido nuestro Salvador. Yo quiero decirles de que
nuestro El Salvador ha vivido momentos muy difíciles, desde la guerra que el frente me fue a destruir todo, pero bien eso te va la historia. Lo que vemos ahora es que debemos de construir nuestro El Salvador con gente que sí está dispuesta a servir, porque muchas personas, pues, no digo todo, algunos entran por ver que consiguen dentro de los poderes, porque todos hacen su movida, no le digo que no, porque nadie busca el bienestar del pueblo, sino el bienestar propio. Por eso yo pues, felicito a los jóvenes y espero que ellos, pues, como conocedores estudiantes y están siempre activos, yo les felicito, ojalá porque algún día ellos puedan estar en un poder grande allí y analizar estas situaciones para que nuestro país salga adelante. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Vamos a hacer una pausa, De pero... acuerdo. Ajá. De acuerdo, solo mencionar algo, quizás hablar de las posibilidades de acuerdos, es decir, si aquí se está hablando de negociaciones en esta primera pero etapa. mira, más allá... No, me refiero a acuerdos nacionales después de ganar las elecciones. Pero incluso, ¿cómo quedan los La partidos? deuda. Es decir, la nueva derecha, ¿es eso, es real o una nueva izquierda? Porque es real, el Frente está, y lo ha dicho ahora, creo, en últimas declaraciones el profesor Sánchez Serén, que él no va para el socialismo del siglo XXI. Entonces es un nuevo, porque su libro... En campaña se dice cualquier cosa. Bueno, pero es que, entonces, hablemos de eso. Perfecto. Y hacemos cualquier cosa. Entonces, pero el asunto es de fondo. Yo creo que en este punto al final se va a hacer que hay un debate entre Arena y el FMLN, quién es mejor, y hay un conflicto histórico. A lo mejor, según un politólogo, que yo estaba leyendo hace poco, que posiblemente estas dos fuerzas se pueden apagar y salga una nueva que pueda hacer cambios trascendentales y profundos en el país con nuevo pensamiento. Y ahora me retomo al éxodo de la Biblia. ¿Qué pasó en el éxodo? Todos querían llegar a la tierra prometida, pero ¿solo cuántos llegaron? Solo llegaron 2. ¿Por qué llegaron 2? Porque los demás habían muerto, porque ya su vejez ya lo había, obviamente, quitado la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la generación nueva? Fue un cambio de pensamiento y ese cambio de pensamiento los permitió llegar a las tierras prometidas. A ver, ese es un elemento importante. Tengo que hacer la pausa, pero lo vamos a traer al volver. Enseguida estamos con ustedes. Este viernes y todos los que restan continuamos con nuestro esfuerzo por el foro presidencial, el foro ciudadano presidencial, y nos acompañan los jóvenes Alexis Clavel, Mauricio Maravilla y Mauricio Montiel, y por supuesto usted a través de nuestro teléfono 2556-1800. Hablando y reflexionando sobre este tema, ¿no?, de la política, hablamos del éxodo, cambio de generaciones, cambio de posturas, nuevas derechas, nuevas izquierdas. Hablamos de 2 sistemas en juego en la elección, pero el asunto es que con cuál sistema y cómo gobernar un país, que gane quien gane tiene a la otra mitad en contra. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Me parece a mí eso fundamental entenderlo, que quien gane tendrá que sentarse a pensar desde el primer día de qué manera se van a resolver los problemas. Eso quizás, es decir, si se presentan ante la población los candidatos como la persona que puede resolver los problemas. Partamos de eso. Ahora, desde el primer día en el que se siente en el despacho presidencial, tendrá que revisar qué es lo que se viene. En El Salvador, lo que usted dice, quien gobierna lo hace con la otra mitad en contra, lo hace con la mitad de la población que no votó por él y lo hace con una bancada legislativa que también es adversa o en todo caso la oposición. Que acá la oposición por momentos se vuelve a mi favor en una gran medida porque compro voluntades y el maletín negro y todas esas cosas, eso es diferente ya. Pero el problema acá es que después de las elecciones, gane quien gane, tiene que tener la capacidad. Yo por eso cuestionaba a los candidatos y acá se cuestionó a los candidatos cuando vinieron a este foro, a los que vinieron. Lamentablemente los 2 que han pasado a la segunda vuelta no quisieron venir, pero es fundamental preguntarles si se sienten con la capacidad de impulsar un verdadero diálogo de país o como se le quiera llamar, porque se pregunta, está en juego 2 modelos
en esta elección? A mí me parece que no, que aquí lo que está en juego es el poder con una forma de gobernar con matices nada más, es decir, las estructuras en nuestro país, con la deuda que tenemos, con el irrespeto. ¿Pero por qué no te lo dicen claramente entonces? Porque estamos en campaña, sencillamente, porque estamos en campaña y no van a decir algo que pueda afectar sus intereses a la hora de recibir Hay otra votos. pregunta dentro de esto. Ninguno de los otros partidos hace peso en esta elección, ni lo hizo Unidad con la unión de los PDC, PCN, Gana. ¿Qué va a pasar con esos partidos? Ahora se plegan, es decir, podríamos en El Salvador vivir un bipartidismo que en la realidad, en la práctica, es lo que hemos estado viendo en los últimos 25 años. De hecho, el bipartidismo, como tú lo dices, siempre ha sido así. De hecho, estos pequeños partidos políticos, que no su historia como el PDC viene de ser una gran fuerza política, a estas alturas ya no, pero siempre tienen un grado de participación en la toma de decisiones, que es lo que se viene posterior a las elecciones. Las negociaciones que se están haciendo en ese momento preelectoral, esperaríamos toda la ciudadanía que esas mismas negociaciones se hicieran posterior, porque de nada nos sirve pues hacer las negociaciones preelectorales solamente para ganar votos, si al final, una vez ganadas las elecciones, todas estos movimientos, estas uniones de personas apoyando a una distinto partido político desvanecen y ya no hay una gobernabilidad. Los tipos de modelos que tenemos siempre son los que nos han venido inculcando desde toda la vida. Si gana el FMLN o si gana Arena. Si gana Arena, pues evidentemente vamos a retomar o se va a retomar aquel pensamiento histórico que siempre venía surgiendo de tratar de hacer las cosas de un estilo de extrema derecha, de tratar de romper aquel paradigma. Si esas personas tienen una ideología distinta, no vamos a poder gobernar, y así es. De igual forma, si gana el FMLN, Arena se va a quedar entrampada pues con la oposición que ya viene ejerciendo estos 5 años. Entonces hay que tomar esas cosas claras, hay que exigir los debates presidenciales. Vimos el primer debate que a todas luces no fue un debate, fue una entrevista múltiple, como dice él. Pero ¿qué vemos ahora? Sánchez Serén no quiere debatir, hasta hizo un comentario contra las mujeres, pues eso es un tema aparte. No quiere debatir. ¿Por qué no quiere debatir? Porque él ya tiene 10 puntos arriba. Es decir, si yo ya gané una primera vuelta, mejor me quedo callado, mejor no digo absolutamente nada, no vaya a ser que diga algo que no tiene que ser. Y ahora pues el mismo presidente Funes sale mencionando que Norman Quijano con quien debe debatir es con él. Le recuerdo al presidente que él ya no es candidato, o sea, no puede estar pidiendo que debatan con él, es fuera de todo contexto. Aunque un artículo del Faro lo califica como el 6º candidato que entró a la contienda con definitivamente el mismo día de la campaña haciendo política, pues, o sea, eso te deja, él sale todo. Incluso alabando también el trabajo de Saca y diciendo que de ahí puede haber un embrión para la nueva derecha. No ha habido ni nueva derecha, ni ha habido tampoco Pero no puede haber nueva derecha con los derechos, con la gente que ha sido de la derecha de siempre. Pero tampoco ha habido nunca nueva izquierda. Cuando nueva izquierda quiso hacer Joaquín Villalobos, tampoco lo dejaron. Lo que pasa es que esas nuevas ideologías o esas nueva derecha, nueva izquierda, es simplemente como una sociedad que cambia su denominación social, sos otra sociedad, pero siempre tus mismos orígenes. Y luego le damos aquí la oportunidad también a Alexis. Adelante, por favor, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Felicito a los jóvenes por todo el análisis que estoy escuchando de ellos. Aquí en El Salvador, lastimosamente, se ha formado un imperio romano, y ese imperio romano radica en la Asamblea Legislativa, empezando por Gana, por ese señor Gallegos, que es el director de ese imperio romano, y los otros. Felicito realmente a Arena, a Norman Quijano, en el sentido de que no ha querido hacer pacto con Saca, sino que le ha pedido el voto a los seguidores de Unidad, porque en eso consiste la libertad, en no coaccionar este voto, sino dejar en libertad a los ciudadanos
para que ellos decidan, que puedan tener discernimiento y querer salir y no apoyar ese imperio romano que radica en esta Asamblea Legislativa, lastimosamente. Yo pienso que es una lástima que los pobres siempre sean utilizados en este tiempo político. Y yo critico al frente y a este sistema por ocupar siempre a los pobres y mantenerlos más pobres para utilizarlos en campañas políticas, en manifestaciones, en protestas, pero siempre pobres. Y por eso nunca me ha parecido este sistema marxista-leninista, porque al pobre siempre lo ocupa para sus fines políticos, pero nunca para sacarlos de la pobreza. Yo invito al pueblo salvadoreño para que le pida a Dios que le dé discernimiento para votar y realmente ver que El Salvador ha caído en el imperio romano hoy en día. Gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. A ver, Alexis. Sí, yo creo que también una perspectiva, digamos, como en mi área profesional de la docencia, yo conozco las partes de los cantones de Chalatenango, por ejemplo. Yo vengo de Chalatenango y conozco la gente que, por ejemplo, ahora, o sea, si hablamos de palabras bonitas, de discursos elegantes y todo lo demás, eso puede agradar al oído, pero la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué yo digo esto? No me salgo de contexto. Sencillamente lo digo porque también los proyectos sociales que ha impulsado el FMLN, y no es porque yo sea totalmente del FMLN, sino que los proyectos sociales, el paquete de escolares, el vaso de leche, también los uniformes, han sido una incidencia importantísima en la asistencia escolar. Mucho tiempo atrás se había tenido, digamos, ausentismo en las escuelas de los hipotes. Ahora ha aumentado eso. ¿Qué significa? Mayor calidad educativa o más acceso a educación, la gente va a pensar, va a entender su realidad y va a haber otro panorama diferente, y a través de esas propuestas que se construyen en educación puede mejorarse y tener otras nuevas ideas y ya dejar estos partidos de lado y que salga otro partido que realmente trabaje por los intereses del pueblo salvadoreño. Ahora bien, en otra coyuntura es importante saber el derecho ciudadano al voto. Mucha gente va a votar pero no sabe qué poder tiene el voto para ejercerlo. ¿Qué resulta por eso? Una pregunta hago yo al televidente, por ejemplo. Conocemos la Constitución de la República, conocemos nuestros derechos, conocemos nuestra legislación como ciudadanos de El Salvador. Realmente ese es un problema preocupante, porque a medida que yo no conozco las cosas, fácilmente voy a ir como un borrego al matadero, pero si yo las conozco voy a ser crítico y reflexivo al mismo tiempo. Ok, vamos a otra llamada para seguir aprovechando a nuestros televidentes. Sus opiniones son valiosas para este foro. Adelante, buenos días. Buenos días, quería saludar a Rafael, a los jóvenes y felicitarlos porque son el presente y el futuro, pero quisiera que cada uno me aportara por qué los jóvenes no quieren participar en política, porque los que no votaron está entre la población joven, porque son la mayoría de este país, es una población joven el país, y lo otro es que estadísticamente van en decadencia los partidos políticos, siendo que el FMLN es el único que entró grande porque por la situación como nació y los otros nacieron chiquitos, pues tenemos que buscar otros horizontes políticos y que no se hagan tanta bola de que no, estadísticamente ellos van en decadencia, y quiero la respuesta de los jóvenes porque ahí es donde no quieren votar y desencantados. Tengan buenos días. Muy amable, gracias por llamar. A ver, les dejan la pregunta. Empecemos aquí con Mauricio. Sí, definitivamente, como lo mencionaba, los jóvenes no están pensando en política. Los jóvenes están pensando en cualquier otra cosa menos en el futuro. Pues si tú ves en las redes sociales, siempre los jóvenes tratan de introducir temas políticos, debatir en redes sociales, pero hasta ahí mismo se queda, pues no hacen uso de su derecho ciudadano al voto y no tienen ni la más mínima idea en ciertos casos de lo que se espera la política futura del país.
pues definitivamente de ahí puede surgir una nueva derecha o una nueva izquierda, retomando el tema anterior. ¿Por qué? Porque si tú dices nueva fuerza política o una nueva derecha, si los mismos que lo están conformando ahorita la derecha o la izquierda, estas mismas personas quieren hacer una nueva fuerza política o una nueva derecha o nueva izquierda, pues de nuevo no va a tener absolutamente nada, porque siempre van a ser los mismos dinosaurios históricos que han estado toda la vida. Para que sea una nueva derecha o una nueva izquierda, evidentemente quien tiene que tomar las riendas de la política son los jóvenes, porque ahí sí vamos a poder formar parte y vamos a saber que nuestros ideales sí se pueden llevar a cabo y sí podemos cambiar la mente de todas aquellas personas que han, bueno, tú vas a hacer un análisis a la Asamblea Legislativa y hay gente que tiene 8 periodos, o sea, tiene infinidad de años y tú ves siempre los mismos secretarios generales de los partidos políticos, tú ves el mismo director de comunicaciones, tú ves las mismas personeros que andan en las mismas campañas políticas, que siempre vienen siendo las mismas personas que han llevado al fracaso o han llevado a la victoria a los distintos partidos políticos. Pues, efectivamente, nueva modus vivendi nueva derecha o nueva izquierda no va a existir si los jóvenes no entran a la política y estos jóvenes seamos parte de esa nueva política. Para empezar, hay que entender precisamente lo que Mauricio mencionaba en los bloques anteriores. La política no es mala. Los que hacen ver que lo político es malo son los politiqueros que están ahí desde hace muchísimos años incrustados en este sistema que, como lo menciona la amiga televidente, este sistema está en decadencia. La partidocracia cada vez es menos creíble. Los partidos políticos aparecen como las instituciones con menos credibilidad en nuestro país. Entonces, eso hay que cambiarlo. El relevo generacional, se habla de eso, ¿no? Precisamente es fundamental entender eso, es decir, el joven tiene que estar consciente de que si no se involucra en política es muy difícil que las cosas cambien. Podemos pasarnos quejando 10, 15, 20 años a través de las redes sociales o llamar a diferentes canales, radios o a través de los diferentes espacios que tenemos para expresarnos. Podemos quejarnos toda la vida, pero no se cambian las cosas de esa manera. Hay que ser protagonistas. En primer lugar, hay que leer, hay que formarse, hay que estudiar, hay que analizar bien las cosas. A partir de la lectura, de una lectura correcta de la realidad, uno asume una posición. O no hace nada, o se mete a hacer algo y a intentar que esa gente que tiene muchísimos años de estar metida en los partidos políticos y que no da espacios al relevo generacional, que esa gente vaya saliendo, porque es lo que yo mencionaba hace un momento también. Dentro de los partidos políticos que se presumen los principales actores de la vida democrática, hay prácticas antidemocráticas. ¿Cuántos jóvenes están interesados en participar desde las estructuras partidarias, siendo militantes de los partidos políticos, a optar a cargos públicos? No les dan la oportunidad, se utilizan para ir a pegar cosas a los y no son los jóvenes. O cosas mira, así. Mira. Entonces, que la estadística del tribunal dice que hay 560 y pico mil ciudadanos mayores de edad, de 18 años, que no han renovado el DUI, es decir, no les interesa, ni siquiera tienen una vida legal dentro de la estructura social, solo para poner un tema de qué tan problemático es lo que estás diciendo. Un minuto, en este porque caso, ya terminamos. A una pregunta, como decía la televidente hace poquito, ¿por qué los jóvenes no se involucran en política? Preguntemos qué es lo que tiene el joven en la mente. La alienación del sistema neoliberal te hace consumista, te hace nada más pensar lo que ellos quieren que tú penses. Pero mira qué bonito esto. Cuando uno va a la realidad del fondo, por ejemplo, veamos Finlandia. Finlandia es uno de los países como Israel mejor en educación. Cuando en verdad un sistema educativo responde a las necesidades e intereses de la población, te hace pensar y ser crítico y hacer una lectura profunda de tu país. Preguntarle a cualquier joven si conoce sus raíces históricas, su identidad cultural, su perspectiva global de su país. Tal vez no lo conoce y andamos de un rango de 17 a 35 años. ¿Por qué no lo conocen? Porque están nada más en un mercado. Dame que yo te doy y están sencillamente en un círculo vicioso. De libre mercado se trabaja ahí, pero los principios, los valores, la moral, la ética, no están fundamentadas dentro de eso, porque no se está haciendo una lectura real de la realidad. Yo me pregunto, ¿por qué no se habla de filosofía en las escuelas? ¿Por qué no se habla de filosofía en los institutos de educación media? Porque la filosofía te hace pensar. Ahora bien, para terminar este punto, preguntémonos por qué el joven no participa en política. ¿Tendrá realmente una buena educación?
¿Le interesa o no le hacen que se interese por la política, por conveniencias partidarias o por estructuras? Dejo la interrogante. Muy bien, hay mucho que seguir platicando y por supuesto el próximo viernes continuaremos explorando en este Foro Ciudadano esas ideas que tiene la ciudadanía. Les esperamos y por supuesto, repetimos, ya se han girado las invitaciones para nuestro Foro Presidencial Ciudadano a los 2 candidatos y esperamos en estos viernes subsiguientes tener la presencia de ellos para que vengan acá a platicar con ustedes como ciudadanos, con los jóvenes invitados y que podamos tener efectivamente más información para tomar la decisión más correcta para los ciudadanos. Nos despedimos con el proverbio de cierre y cerramos así la semana laboral. Vamos a Proverbios 16:8. Dice: más vale tener poco y ser honrado que ganar mucho en forma indebida. Hasta pronto.